Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, sí. A los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política, no nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que la extrema derecha ha no dejado al cuidado de miedo, sus hijos hoy no con la niñera que miedo, presuntamente que hemos pagado todos los españoles, que ¿o no? intentéis amedrentar a la gente. ¿Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que la pagar? O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas, o a su hermano. Venga, señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma Televisión. Vuelve, queridos amigos, el conflicto con el agua. Vuelve el conflicto con el trasvase Tajo Segura. Vuelve un gobierno socialista a poner en pie de guerra a regantes, agricultores que se levantan cada mañana a trabajar y que el agua es parte vital de su desarrollo y de su supervivencia y el desarrollo de sus familias. Un agua, por cierto, que ya de por sí pagan cara, pagan a precio de oro y que es escasa. La ministra Teresa Rivero anuncia un recorte del caudal. El caudal hay que recortarlo y esto ha puesto en pie de guerra a los agricultores que llevan movilizándose días y que han convocado para el lunes en Madrid una mega manifestación para que todos aquellos agricultores afectados en la cuenca del Levante, Alicante, Murcia y Almería principalmente, se desplacen hasta allí, hasta Madrid, y secunden esa manifestación. Hoy tenemos a 4 invitados de lujo, voy a ir dándoles presentación. Tenemos a Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo Segura. Muy buenas noches, Lucas. Hola, buenas noches. Tenemos a la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo. Muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. Ahora sí te escucho bien. Tenemos al consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, Antonio Luengo, al que doy la bienvenida también. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y tenemos con nosotros a Ana Serna, diputada provincial de Alicante y responsable del ciclo hídrico. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a vosotros. Carmen, no te he escuchado antes, buenas noches también, que sea el micrófono igual no ha sonado. Buenas noches, Fran, a todos. Bueno, para los que no estén viendo y no conozcan, la problemática, Lucas Jiménez, me gustaría empezar contigo. Cuéntanos un poco
de qué se trata este anuncio de la ministra, cómo os afecta, ¿no? Y bueno, y un poco qué es lo que estáis reivindicando, ¿no? Voy a intentar ser muy conciso. Yo creo que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es que se ha tomado una decisión política y se le va a pintar con criterios técnicos, como ocurre en muchas ocasiones. No hay nada nuevo bajo el sol, es decir, lo que la ministra, la vicepresidenta quinta, creo que es, ¿no?, del gobierno, dice hoy es lo que decía su presidenta nacional del partido, Cristina Narbona, hace 20 años. Es decir, el guión no ha cambiado nada. No cree la presidenta en el trasvase, sí cree por contra en un futuro con desalación única y exclusivamente. Y cuando digo que se produce una decisión técnica, una decisión política que se intenta pintar con el barniz de la técnica, me refiero, voy a intentar ser muy conciso, a lo siguiente. Es decir, el objetivo de la planificación de cualquier río, en este caso estamos hablando de la del Tajo, ha de perseguir dos principios básicos. Primero, conseguir el buen estado de las masas de agua y el potencial ecológico de los caudales. Y segundo, compatibilizarlo con los usos económicos y sociales que el agua tiene para la población. Esto es algo sencillo de entender y forma parte de la transposición de la Directiva Marco del Agua. La ministra solamente está preocupada en conseguir elevar caudales ecológicos y, aparte, en un punto, que es lo que motiva la reacción y las reivindicaciones, en un punto como es Aranjuez, en donde los actuales caudales circulantes ya aseguran el buen estado de las masas de agua y aseguran hacen compatible el buen estado de las masas de agua con el desarrollo social y económico de aguas excedentarias de una cuenca de este país, llamado España, a otras regiones del mismo país, llamado España, a una cuenca, la del Segura, ¿no? Por lo tanto, todo perfecto, salvo la actuación politizada del Ministerio, que pretende elevar esos caudales hasta hacer imposible, hasta estrangular la llegada de caudales al levante español, a las provincias andaluza de Almería, valenciana de Alicante y murciana, bueno, toda la región murciana. Bueno, es cierto, Lucas, que bueno, es un problema gravísimo. El agua es un bien fundamental para todos nosotros, principalmente para los que os dedicáis y vivís de ello. Las provincias que has nombrado forman lo que se le llama la huerta de Europa, por tanto, cuya protección es fundamental. Carmen Crespo, como consejera de Andalucía, ha estado estos días, también ha estado Antonio o Ana, habéis estado al lado de los regantes, los agricultores, pero es cierto que lleváis ya mucho tiempo, porque este problema, cada vez que hay un gobierno socialista, se vuelve y volvemos a estar siempre en noticia. Carmen, ¿cómo han sido un poco estos días y qué plantea la administración de Juanma Moreno al respecto? Bueno, lo primero, decir que no estamos de acuerdo con esta política porque nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo en que un país, como bien decía Lucas, que es España, no tenga solidaridad entre territorios en el tema del agua, ¿no? Eso en el sentido común no entra. ¿Qué ocurre? Que se olvidan de esa solidaridad. Algo han pactado, en este caso, con Castilla-La Mancha para acabar con el trasvase y están dando pasos, empezaron dando pasos. Tuvimos que poner un contencioso administrativo por parte de Murcia y Andalucía en la primera parte, cuando pudiendo establecer una cantidad económica al trasvase, pusieron otra por discrecionalidad de la ministra. Recordáis que fue 7,5, ese contencioso fue admitido a trámite por la audiencia, estamos esperando también que se pronuncie. Pero van dos pasos porque tienen un objetivo y el objetivo es acabar con el trasvase. Y yo pregunto, ¿acabar con el trasvase significa? ¿Qué significa? Significa que una zona, especialmente hortofrutícola, pero también de otros cultivos que están regando, que están dando economía en este momento de COVID y post-COVID, que va a ser fundamental para ser el colchón de la crisis, que en este momento, por ejemplo, Almería ha subido un 3,2% el primer trimestre en la exportación, o en este caso regar las posibilidades regantes de 23.000 hectáreas en la provincia de Almería y 120.000 de abastecimiento. Pues esto no lo puede tomar esta decisión nada más que políticos ciegos que nunca han tenido falta de agua, porque aquí sabemos utilizar el agua. Los que estamos aquí representados, el SCRAP lo sabe muy bien, pero Andalucía, Murcia
y Valencia, que son una tierra seca, especialmente afectadas por el cambio climático, por tanto tenían que ser más sensibles desde el Ministerio, sabemos utilizar una gota de agua para beber y para comer, y además sin derrochar y utilizando hasta la última innovación para no derrochar agua. Por tanto, se rompe la solidaridad, se actúa con motivos políticos y no técnicos. No se cuenta con las comunidades autónomas que están afectadas, que es Andalucía, Murcia y Valencia. No se cuenta, es una decisión discrecional. Y se disfraza de una decisión técnica, hablando de caudales ecológicos y de necesidades en el Tajo, en la cabecera del Tajo, que no existen. Y que además hay soluciones en los problemas que tiene la cabecera del Tajo, que los va a explicar mejor que yo el consejero murciano, que lo conoce muy bien, que pueden dar soluciones a problemáticas que haya. Por tanto, disfrazan una decisión totalmente política, que es un pacto político con una decisión técnica que no existe, y además de ello, pues tienen la miopía política de dejar una tierra próspera en un momento de pandemia y pospandemia, pues sin posibilidades en este caso del futuro para seguir creando empleo, posibilidades y el abastecimiento también de agua a muchas personas. Claro, a mí para resumir un poco, esta decisión no la puede tomar nada más que una persona que no sabe lo que es pasar sed, ¿no?, en su territorio, y por tanto es una decisión con mucha miopía política y con mucho ensañamiento hacia un sector como es el agrícola, como son los regantes, que están abasteciendo los mercados de medio mundo en la pandemia y ahora creciendo y creando empleo en la pospandemia. Ya digo, Almería con un 3,2% más de exportación. Por tanto, me parece un error de bulto y además acaba con la España de la solidaridad y acaba también con las posibilidades económicas de empuje y el abastecimiento de una tierra seca que además tenía que mimar el Ministerio de Transición Ecológica porque está afectada por el cambio climático de forma más especial, ¿no? Bueno, pues Carmen, creo que está excelentemente expuesto. Creo que aprovechando que ha dado un poco paso al consejero de la región de Murcia, región que, por cierto, siempre es golpeada cada vez que gobierna el Partido Socialista, pero sí te quiero hacer, porque además dentro de la región de Murcia, y yo quizás también todos os conocerán, hay un municipio que siempre tiene la espada levantada contra el Partido Popular, como es Alhama de Murcia, y es que ha dicho allí, si no me equivoco, su presidente del Partido Socialista, que el trasvase no corre ningún peligro, que esto es política barata de pueblo lo que estamos haciendo, ¿no? Antonio. Buenas noches, Fran. Ojalá fuera eso, pero por desgracia aquí hay una hoja de ruta que está bien marcada y el inicio, el pistoletazo de salida lo hizo el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquel 19 de abril del 2018, cuando puso el tuit en Albacete que su objetivo era cerrar los trasvases. Y por desgracia parece ser que va a cumplir por una vez con su palabra el presidente del gobierno. Ya vimos cómo en su momento Zapatero, para poder ser investido presidente del gobierno de España, fue capaz de dilapidar ese plan hidrológico nacional y esa llegada del agua del Ebro al levante español que tanto bien nos hubiera hecho absolutamente a todos. Ahora se repite la historia. Parece que el señor Sánchez, pues para complacer a su varón más díscolo como es Paje, pues ha adoptado la decisión de llevar a cabo el cierre del trasvase. Pero es importante que nuestros telespectadores sepan que en España hay 40 trasvases y que parece que solamente tienen puesto a la vista al presidente del gobierno de España en este único trasvase, no el trasvase Tajo Segura. Y es por eso, para intentar complacer. Están engañando de forma continua y permanente a los vecinos de Castilla-La Mancha, porque les están diciendo que cortando el trasvase Tajo Segura ellos van a poder disponer de más agua. Y les están diciendo que para mejorar la salud del río Tajo hay que llevar a cabo el cierre del trasvase, que sería la consecuencia de incrementar los caudales ecológicos, que no es ni más ni menos, para que nos entiendan todos los que nos están siguiendo, que el río tiene un problema de contaminación. Y el problema de contaminación lo tiene desde Aranjuez aguas abajo. Y lo tiene precisamente porque Castilla-La Mancha no ha hecho los deberes en depuración, no ha invertido en depuración y hay muchos municipios que están vertiendo aguas contaminadas al río. ¿Y qué pretende esta ministra que tenemos en el gobierno? Pues pretende que haya más volumen de agua en el río para diluir la contaminación, en vez de actuar en origen y en vez de actuar llevando a cabo la instalación de la depuradora. Y en Murcia tenemos una experiencia clara con esto. A finales del siglo pasado, el río Segura, era pregunta de trivia, ¿cuál es el río más contaminado de España? Y la respuesta era el río Segura.
¿Y qué hicimos en el gobierno, desde el gobierno de la región de Murcia? Invertir en depuración, más de 600 millones de euros. Se hizo ese plan de saneamiento, es decir, se ha innovado, se ha aplicado técnicas, de tecnificación. Hemos sido capaces de depurar, estamos depurando en la región de Murcia más del 99% del agua que consumimos, ¿no? Y esa agua luego se reutiliza por los regantes. Entonces, lo que hay que explicarle al gobierno de España es que hay soluciones, pero la solución no parte por incrementar el volumen del río Tajo. Y mira, Fran, esto es una cosa que llevamos insistiendo en la ministra ya más de 2 años. Utiliza la experiencia que tenemos en Murcia o en otras comunidades autónomas, en Alicante también, por supuesto, en la provincia de Alicante y evidentemente también en Andalucía. No nos pelees, no generes conflicto y su único interés es generar conflicto. Nuestro enemigo no es Castilla-La Mancha, nuestro enemigo tiene un nombre y 2 apellidos y nuestro enemigo es Pedro Sánchez y todos aquellos que tienen la intención de llevar a cabo el cierre del trasvase con esas medidas partidistas, sectarias y alejadas totalmente de la ciencia y de la técnica, y nosotros nos vamos a oponer de manera continua y permanente a esas decisiones políticas que lo único que hacen es castigar. Y yo sinceramente creo que solamente hay aquí un objetivo: intentar acabar con el gobierno del PP o el gobierno de derechas que tenemos en la región de Murcia y en el Levante español. No hay otra motivación que pueda llevar a orientar a un gobierno a llevar a cabo una decisión, que una infraestructura que hay que recordar que se diseñó en la Segunda República, se construyó en la dictadura y la primera gota de agua llegó precisamente en la democracia. Es decir, algo que toda la historia ha entendido que era necesario llevar agua de donde sobra a donde falta, y lo que hay que trabajar es para hacer esa distribución equitativa de agua en toda España, y en eso es lo que vamos a seguir trabajando y sensibilizando al gobierno de España de que haga ese plan hidrológico nacional, que el agua llegue a todas las parcelas, porque esto no es un problema solamente de los regantes, sino también de nuestras viviendas. Hay que recordar también la semana pasada a la presidenta de la Mancomunidad de Canales del Tevilla, Fran, que ese es el organismo dependiente del ministerio, que se encarga de distribuir el agua por todos los municipios del Levante, dijo que si se llevaba a cabo ese incremento de caudales, pues podría poner en peligro el suministro de muchas viviendas, de muchos municipios en todo el Levante. Cuidado, que el tema es un tema muy delicado, muy sensible, y por supuesto que vamos a estar apoyando y ayudando no solamente a los regantes y a los agricultores, sino a todos los ciudadanos del Levante español. Y además un trasvase del Tajo Segura que ha permitido durante estos años el desarrollo económico de todas nuestras zonas, el desarrollo personal de muchísimas familias, y al mismo tiempo, y yo creo que lo decía Carmen antes y lo decía también Antonio, el desarrollo de España, porque cuánto aporta esta huerta, ¿verdad?, a toda España entera, y seguro que no se podría entender la fuerza de nuestro país sin la fuerza del Levante. Ana Serna, responsable del ciclo hídrico en la diputada provincial de la Diputación de Alicante. Parece, Ana, que Ximo Puig acata la decisión de la ministra Rivero. Entiendo que como más afectado en Alicante, desde la Diputación, con vuestro presidente Carlos Mazón a la cabeza, estaréis protestando contra esto muchísimo. Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes a todos en primer lugar. Yo quiero empezar diciendo que no puedo estar más de acuerdo con cómo empezaba Lucas, ¿no?, su intervención. Esto no es ni más ni menos que la consecución de un relato que ya empezó a construir en su momento la señora Narbona. Por supuesto que esto es una cuestión política, yo no me cansaré de decirlo. Ahora mismo nuestros políticos, nuestros máximos representantes se están plegando ante los intereses de Castilla-La Mancha. Probablemente para Castilla-La Mancha el agua sea algo identitario, pero tienen que entender que para nosotros no es algo identitario, para nosotros es algo vital. Y yo no sé si es que la ministra o no lo sabe o no se ha enterado todavía, el agua es competencia estatal y hay que garantizar que dicho recurso sea utilizado amparándose en criterios de racionalidad. Mire, nosotros desde hace muchísimo tiempo que venimos alertando de esta situación. Lamentablemente, pues hemos llegado, ahora mismo nos encontramos en el corredor de la muerte, ¿no?, en la milla verde. Hemos tenido que aguantar aquí en la provincia de Alicante que nos acusen de generar conflicto, de intentar politizar el agua. No, mire usted, nosotros no hemos generado ningún conflicto. Nosotros lo único que hemos hecho es ponernos al lado de los agricultores, y no solo al lado de los agricultores, porque yo siempre digo que hay que empezar a cambiar un poquito el discurso, porque nos están ganando la batalla en este sentido. El agua no es un recurso que afecte solo a la agricultura, afecta a todos los sectores económicos de la provincia de Alicante, de la región de Murcia y de la comunidad autónoma andaluza. Afecta al medio ambiente, afecta al abastecimiento, al turismo, a la industria agroalimentaria, a todos los sectores. Y esto es algo que la ciudadanía tiene que empezar a entender, porque parece que esto es algo que solo afecta a los agricultores. No, no es así.
Bueno, pues hemos tenido que aguantar durante muchísimo tiempo que nos acusen de intentar politizar y de intentar crear conflicto. Mire usted, nosotros no hemos creado ningún conflicto. El conflicto lo han creado ustedes, plegándose ante los intereses de una comunidad autónoma. Nosotros hemos defendido los intereses de nuestra provincia. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. El señor Chimo Puig tachó aquella cumbre, aquella escenificación de aquella cumbre, ¿no?, en Murcia, de aquelarre, diciendo que estábamos haciendo políticas baratas y que estábamos crispando. Bueno, al día siguiente tuvo que retractarse porque la consellera de Medio Ambiente, de Agricultura, en este caso Mireia Mollà, pues sí que accedió a hacerse esa foto. Hemos tenido que aguantar que los alcaldes socialistas de aquí, de la provincia de Alicante, nos digan cómo hay que hacer las cosas y nos digan que las cosas no se hacen así, que tenemos que consensuar, que tenemos que trabajar juntos, cuando desde el primer momento hemos pedido ese consenso. Nos han dicho que el mejor defensor del trasvase Tajo Segura es el señor Chimo Puig, que Chimo Puig está trabajando en defensa del trasvase Tajo Segura. Pues mire, hace un par de días nos despertamos con la noticia de que el señor Chimo Puig, cuando la ministra para la transición ecológica, que no sé qué tipo de transición pretende la ministra, convertir una zona rica y una zona fértil en un desierto, pues cuando la ministra nos acusa de no saber utilizar el agua e incluso nos llama veladamente tontos, nuestro presidente, nuestro máximo representante, el señor Chimo Puig, se calla y acata. Y esa es la realidad. Nosotros, desde luego, no lo vamos a consentir y en la medida de lo que podamos actuar, vamos a estar al lado de los agricultores. Nunca delante ni tampoco detrás, pero sí que estaremos al lado de los agricultores, por supuesto que sí. Ahora me escucháis bien, ¿verdad? Ahora sí me escucháis. Entiendo que así será, que se está valorando muchísimo esa alianza de los principales afectados, esa unión. Bueno, Carmen antes ha dado una nota cuando estaba hablando, ha dicho que no hay diálogo, Lucas, no hay diálogo. O sea, la ministra en algún momento a la hora de elaborar estas medidas o a la hora de pensar qué va a hacer con el trasvase, se pone en contacto con vosotros, se pone en contacto con los afectados, conoce a pie de campo la situación o toma las medidas a lo que ella se le va ocurriendo. Voy a ser muy conciso en la línea del comienzo. No hemos tenido ningún contacto en ninguna fase, permítame la broma, con la vicepresidenta quinta del gobierno, ni siquiera con la ministra en la primera legislatura. Y entonces, ahora, Lucas, digamos, ¿qué procedimiento van a seguir? Bueno, aparte de la manifestación que está convocada para el lunes, o sea, ¿qué están haciendo? ¿Le han pedido una reunión a la ministra? ¿Le habéis mandado un escrito? Sí, hemos pedido reuniones en varias ocasiones a la ministra y durante las dos legislaturas. Es decir, yo creo que la ministra opta siempre por, o al menos ha visualizado esa imagen, se ha reunido con cualquier grupúsculo que haya tenido algo que decir en contra del trasvase Tajo Segura. Es decir, cualquier asociación minúscula ha tenido acceso a la señora ministra, que se niega a recibir a una organización que mejor o peor, con más acierto o menos acierto en la persona que lo representa, que le está hablando esta noche, pero que aglutina más de 80.000 regantes en 3 provincias. Yo creo que no es una broma, ¿no? Yo creo que aparte es una pieza fundamental de la administración, hablar con los administrados, sobre todo cuando van a tomar decisiones tan importantes para los administrados, unos administrados que van a ir el lunes a Madrid a reivindicarse como profesión honrada y que han hecho durante toda la vida lo que mejor saben hacer, trabajar. No han hecho otra cosa, nada más que trabajar en condiciones muy nefastas, es decir, siempre con limitaciones de agua, con precios caros, en unas condiciones inhóspitas. Es una obligación y por decencia la ministra debería recibir a los que representan a esa masa de agricultores que conforman a 80 comunidades de regantes del Levante, que no es poco. Entiendo, consejera andaluza, que la Junta de Andalucía está al lado de los regantes, está al lado de los perjudicados, que vaya a secundar esa movilización en Madrid. ¿Qué va a hacer la administración de Juanma Moreno? Además de estar en la manifestación del lunes, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar? O sea, ¿qué medidas vais a tomar? ¿Habéis puesto ya en contacto con la ministra?
Bueno, tenemos próximamente, tanto el consejero de Murcia como yo misma, varias reuniones que van a ser con la ministra de Transición Ecológica, con la vicepresidenta cuarta del Gobierno. En esas reuniones, evidentemente, independientemente del orden del día, este tema va a salir, ¿verdad, Antonio? Por tanto, vamos a plantearle de nuevo, pues así en razón, que se está cometiendo. Y quería también... decía Ana algo muy, muy significativo y si me permite, Fran, estamos hablando de que anteriormente se hizo lo que se hizo con el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Cuando había recursos económicos desde Europa y se podía hacer ese trasvase del Ebro a todo el levante español, una tierra seca, muy fructífera y que necesitaba ese trasvase. Pues quiero decir que todo el mundo sepa, y yo lo tengo muy cerca, porque evidentemente de la zona occidental de Andalucía, que es la zona cercana a Huelva, a Sevilla, está Portugal. Portugal, que también gobierna un partido que no es un partido, en este caso, que tenga que ver con la ideología de derechas o de centro derecha, en este momento está aprovechando ese dinero del trasvase y dos regiones, el Alentejo y el Algarve, que son dos regiones del sur de Portugal, pues tienen en estos momentos posibilidades con el trasvase que ha utilizado los recursos para seguir creciendo. De hecho, está creciendo muchísimo en olivar y gracias a eso, a que tiene recursos hídricos para poder hacerlo. Y como decía Ana, no solamente el sector agrario, el sector industrial, el sector turístico, es decir, que da posibilidades económicas y, por supuesto, el abastecimiento como principal objetivo, ¿no? Por tanto, es una cerrazón política, se ha establecido sobre un criterio político que no se basa en la solidaridad entre españoles. Me parece una aberración lo que están haciendo con este trasvase, que saben absolutamente que es necesario y, desde luego, desde Transición Ecológica, como se decía anteriormente, hay que mimar especialmente también el territorio de España que está afectado por el cambio climático, que necesitamos el agua, la zona no tiene en estos momentos recursos hídricos suficientes, el agua es carísima y además estamos creando riqueza y empleo. Por tanto, en la próxima reunión que tengamos con la vicepresidenta cuarta del Gobierno, tanto el consejero de Murcia, que lo dirá directamente, y yo misma, como siempre hacemos, este tema es un tema recurrente cada vez que tenemos una reunión, en este caso del Consejo Consultivo o de la conferencia sectorial de los consejeros con la propia vicepresidenta del Gobierno. Y nosotros hemos llegado ya a contenciosos administrativos, en la primera edición, en la primera parte, contenciosos administrativos que están vivos contra esta cerrazón y vamos a seguir adelante si tenemos instrumentos jurídicos al respecto para poder parar pues todo lo que está ocurriendo con este trasvase que realmente no tiene ningún sentido, no estamos haciendo daño a nadie, nosotros no tenemos ningún interés en contra de Castilla-La Mancha, lo que podamos ayudar, ayudamos, pero también Castilla-La Mancha tiene que entender que este agua que a ellos les sobra, para nosotros es de vital importancia para sobrevivir. Y además quiero apuntar, porque fueron palabras del presidente de la región de Murcia, López Miras, que además, Carmen, de ser vital, es que el agua es de todos los españoles, que no tiene propietario. Y va a colación también de esa solidaridad de la que hablamos. Y en este sentido, al consejero de Agricultura de la región de Murcia, Carmen cuenta que os vaya a reunir con la ministra. ¿Cuál sería el modelo ideal de funcionamiento de trasvase con la región? El que está funcionando actualmente. No hay que inventar nada nuevo. Hay que dejar funcionar lo que está funcionando y está funcionando bien. Hay que recordar que en el 2013, 5 comunidades autónomas, las 5 comunidades autónomas implicadas, se sentaron en una mesa y acordaron lo que es la regla de funcionamiento del trasvase. Se os aprobó por Consejo de Ministros el 7 de noviembre del 2014. ¿Por qué ahora se ponen encima de la mesa esto? Para generar discrepancia entre comunidades autónomas. Este Ministerio para la Transición Ideológica. ¿Por qué es un Ministerio para la Transición Ideológica? Antes hacía mención a la reunión con la ministra, pero no es que nos vayamos a reunir con la ministra para hablar de esto. No, ella no quiere. Yo solamente he podido hablar con ella sobre esto una vez, el 5 de septiembre del 2019. No ha querido recibirme. Le hemos mandado cartas de manera permanente. Yo, por un lado, el presidente del Gobierno de España, las consejeras de Andalucía conmigo para pedirle una reunión para hablar de esto, también con Valencia para pedirle. No hay forma.
no quiere hablar de esto, no nos ha recibido ni una sola vez. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos la oportunidad de hablar de ella en lo que se denominan conferencias sectoriales, es decir, son temas comunes a todas las comunidades autónomas, pues aprovechamos y hablamos de esto. Para que te hagas una idea, en la última conferencia que tuvimos, como no me hace caso, tuve que ponerme detrás mía una lona gigante que ponía en defensa del trasvase. Hice una intervención diciéndole a la ministra que no, en fin, que nos juntara las comunidades autónomas, que teníamos que dialogar, que podemos ayudarle a solucionar el problema. ¿Y sabes cómo me contestó? Me ignoró totalmente. Entonces tuve que volver a pedir la palabra por segunda vez y decirle que, por favor, yo le podré caer mejor o peor, pero por respeto al 1,5 millones de murcianos, que por favor, que cuando yo le hable, que me contestara. Entonces dijo que íbamos a abordar, iba a abrir una línea de trabajo, un grupo de trabajo, nada, para poder hablar. No va a hablar porque no le interesa. Se lo hemos pedido de manera permanente y continua y no quiere recibirnos. Y nosotros vamos a seguir insistiendo y, como dice la consejera andaluza, como dice Carmen Crespo, cada vez que tenemos la oportunidad hablamos de esto y ojalá que hubiera más comunidades autónomas, es decir, que hablen de esto. Y lo que más curioso me resulta es que hay otras comunidades autónomas como Castilla y León, como Galicia, que ya empiezan a hablar de esto. Y sin embargo Castilla-La Mancha, pues no habla. ¿Por qué? Porque no le interesa. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en esto y hay que explicar a nuestros vecinos de Castilla-La Mancha que nosotros, el Levante, somos los principales aliados que tiene. No el gobierno que tiene en Castilla-La Mancha, que lo único que hace es engañarlos y otras cosas que no quiero tampoco acusar. No obstante, vamos a seguir con los contenciosos. Antes lo decía Carmen. Mira, en diciembre del 2019, Carmen y yo nos reuníamos en Murcia para poner de manifiesto que nos preocupaba la deriva que estaba teniendo el Ministerio con el tema de los trasvases. Incluso le mandamos una carta al director general de la Unión Europea para trasladarle y pedirle que de alguna forma incidiera en medio con el objetivo que el gobierno del señor Sánchez no llevara a cabo los planes que tenía. Fíjate, diciembre del 2019. Fran, en apenas un año ha habido 7 ataques continuos directos a trasvase Tajo Segura. 7 ataques, que no lo voy a decir aquí para no aburrir a la audiencia, pero es que ha habido una disminución de más del 36% del agua que por ley nos correspondía. Porque mira, en ese memorándum, en ese libro de instrucciones, de alguna forma, se decía que dependiendo del volumen de agua que haya almacenado en cabecera, que se enviara más agua o menos, ¿vale? Bueno, eso lo entendemos y lo respetamos. Si falta agua, falta para todos. Eso lo entendemos. Pero ahora bien, lo que no puede ser es que cuando estamos en nivel 3, que se denomina, que de los informes técnicos dicen qué volumen de agua nos tienen que enviar, la ministra cada vez que ha podido ha metido una tijera y nos ha enviado un 36% menos de agua porque ella ha querido. Hemos tenido diversos trasvases cero. Fran, o sea, trasvase cero, ni un metro cúbico de agua. ¿Y por qué? Porque decía, entre otras cosas, porque teníamos agua. ¿Qué culpa tengo yo que haya llovido en el Levante? Y cuando no llueva, ¿qué hacemos? Entonces yo creo que esto hay que esto lo entiende absolutamente todo el mundo y tenemos que ser capaces de que todo el mundo entienda. Igual que la energía eléctrica llega a todos los lugares, a todos los hogares de España de una forma homogénea, de una manera adecuada, y nadie se plantea dónde se produce la energía eléctrica. Nadie se plantea qué coste tiene pagar la infraestructura para llevar la energía eléctrica a ese pueblo tan recóndito. Ni nadie se plantea absolutamente la repercusión que tiene. Todos entendemos que es necesaria la energía eléctrica para la vida. Pues igual ocurre con el agua. Y eso es lo que tiene que entender todo el mundo y, por supuesto, también nuestra ministra, y dejar de jugar con nosotros y dejar de engañarnos y dejar de generar discrepancias entre comunidades autónomas, porque eso no podemos permitir bajo ningún concepto que nos pelee. Porque, como lo ha dicho la consejera de Andalucía, yo lo repito, nuestro enemigo no es Castilla-La Mancha. No, nuestro enemigo es todo aquel que, utilizando la ignorancia y juega con esto, con el objetivo de poder obtener un rédito político, que yo creo que sinceramente es justo al contrario, porque la encuesta yo creo que va justo al contrario del objetivo que tienen planteado. Totalmente, yo creo que más claro agua. Antonio, además, en Murcia, yo soy andaluz como Carmen, pero he tenido la oportunidad por tema de trabajo de vivir en Murcia. Y fíjate, en la moción de censura que se planteó hace unos meses, se podía ver a la gente que cuando criticaba esa moción, cuando temía la vuelta del Partido Socialista, uno de los principales motivos que grimía era el agua. O sea, en Murcia a la gente no se le va de la cabeza el ataque que una vez y otra ha ido haciendo el gobierno socialista a los regantes, porque es cierto que Murcia, y al igual que Almería y Alicante, ¿no?, en una gran parte, una gran mayoría, viven del agua. Entonces, eso se puede palpar. Me gustaría preguntarle a Ana Serna,
a colación, como antes hemos estado hablando de Chimo Puig, porque vuestro presidente, Carlos Mazón, se ha quejado, bueno, de que Chimo Puig, digamos, ha acatado esas medidas. Y yo te quería preguntar, además de hablar con la ministra, entiendo que vosotros estaréis en conversación con el gobierno de la Comunidad Valenciana para llegar de alguna manera a un entendimiento, o estáis encontrando dificultades desde el propio gobierno a la provincia de Alicante. Mira, no solo, como decía Antonio, ¿no? Nosotros nos hemos cansado de pedir ya una audiencia con la ministra para que nos reciba a través de la Comisión Técnica, de la Mesa Provincial del Agua, de la propia Mesa Provincial del Agua, desde Presidencia, esta que le habla, no hemos obtenido respuesta. Pero es que además, recientemente, bueno, después de haber intentado ponernos en contacto con el señor Chimo Puig en multitud de ocasiones y no obtener respuesta, bueno, pues tomamos la decisión de invitarlo desde la Mesa Provincial del Agua, ¿no? Con el rigor que eso conlleva. Bueno, pues tampoco. O sea, tampoco ha accedido a participar en esa Mesa Provincial del Agua, que es donde realmente se conoce la problemática. El señor Chimo Puig pues, se dedica a venir de vez en cuando aquí a la Vega Baja, a su zona de confort, visita a los 4 alcaldes del Partido Socialista, tienen una charla, se miran el ombligo, comen juntos, se va a casita y se acabó el problema. El señor Chimo Puig, yo no me cansaré de decirlo, yo creo que para él la provincia de Alicante no pertenece a Valencia. Seguramente se ha olvidado, como él vive mucho más arriba, pues no sabe que Alicante también es comunidad valenciana. Pero yo vuelvo a repetir, y no voy a perder la esperanza. Yo, como estoy convencida, y todos estamos convencidos de que esto es una cuestión política, creo que no hay que llegar a la vía judicial. Yo le pido, yo le ruego encarecidamente a mi presidente, porque nosotros tenemos la desgracia, no como la región de Murcia o como la Comunidad Autónoma Andaluza, que tienen dirigentes que sí defienden los intereses y los derechos de sus ciudadanos. Nosotros tenemos la desgracia de que el señor Chimo Puig pues está mucho más preocupado de no generar conflictos en su partido. Entonces yo le pido encarecidamente, le ruego, que está a tiempo todavía de reunirse con la ministra, de tener una reunión de una forma seria y exhaustiva, de decirle a la ministra que se acerque a la provincia de Alicante, que se acerque a la Vega Baja y que conozca la realidad y que entienda que la agricultura es uno de los principales motores económicos, ya no solo de Alicante, del sureste español. Nosotros, desde luego, no perdemos la esperanza. Bueno, dicen que de ilusión también se vive, ¿no? No obstante, sí que tengo que decir que por supuesto, el lunes estaremos acompañando a los agricultores en su reivindicación, porque su reivindicación es la nuestra. No me cansaré de repetirlo. El agua no afecta, el déficit hídrico no afecta solo a la agricultura, afecta a muchísimos sectores, por no decir a todos. Es algo transversal. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en esa línea, trabajando. Y yo, pues, quiero terminar mi intervención pues diciendo, yo recuerdo una parte de la historia, ¿no? Un tal Judas que vendió a Jesús por 30 monedas. Pues algo parecido ha pasado en la Comunidad Valenciana con el señor Chimo Puig. Pues, Ana, queda perfectamente explicado. Me gustaría dar, si me lo permitís, a Lucas unos minutos, un tiempo para que pudieras, para todos los que nos están viendo, hacer un llamamiento, ¿no? De parte, yo creo que de todas las asociaciones que vaya a estar ahí el lunes en Madrid, para que, bueno, si quieres dirigirte a los espectadores de estado de alarma, es tu momento. Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, desde luego, estamos todos, llevamos ya un mes haciendo llamamientos a la población, a la sociedad civil, que participan muchas organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de clase, sindicatos de enseñanza, empresarios, universidades, en esta convocatoria, ¿no? Porque esta decisión política va a afectar a toda la sociedad civil. Y va a afectar a toda la sociedad civil de dos modos. Primero, con una reducción de recursos, que es imposible en una cuenca tan deficitaria como la del Segura. Y segundo, en un incremento de los costes, de unos costes ya excesivamente desproporcionados, que son los que pagan los alicantinos, los almerienses y los murcianos por el metro cúbico de agua. Y por último, y como anécdota, siempre digo que lo que el cambio climático no ha cambiado, que no lo cambie la señora ministra. Hablando de transición ecológica, hemos presentado hace escasas semanas
un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena contrastado que ha aparecido en prestigiosas revistas científicas que por fin y científicamente demuestra que los regadíos del trasvase y en general los regadíos son captadores de CO2. En concreto, ese estudio que ha analizado pormenorizadamente toda la cadena de producción, todos los inputs, las ratios generadoras de carbono, dice que el regadío del trasvase es responsable de la captación de 1.200.000 toneladas de carbono. Y también dice ese estudio, paradójicamente, que con el incremento del agua desalada, se reduce ese efecto de captación de CO2, con lo que podemos decir con toda claridad y apoyado en criterios científicos que el Ministerio de Transición Ecológica, con sus medidas, favorece la contaminación de las provincias de Alicante, Murcia y Almería. Digo esto porque acostumbra la señora ministra a llenarse mucho la boca con este tipo de planteamientos verdes y es bueno que sepa que sus medidas, sus propuestas que hace 2 días dejó claras que apuesta por la desalación, contaminan, hay que decirlo así de claro, estimados consejeros, contaminan las poblaciones de Alicante, de Murcia y de Almería. Por lo tanto, a Madrid el lunes a reivindicar lo que es de justicia, a reivindicar solidaridad entre cuencas, no entre regiones, entre cuencas hidrográficas de una misma unidad nacional y allí nos veremos todos el que quiera acompañarnos. Bueno, pues queda dicho, tengo que decirte, Lucas, que además de los consejeros, además de las administraciones, Estado de Alarma va a estar también con vosotros. Ha querido estar hoy dando voz, dando repercusión y además estaremos también el lunes y toda la gente que nos ve porque además son muy fieles y están del lado bueno de la historia. No sé si, bueno, no quiero robaros más tiempo, sé que, bueno, que todos estáis ocupadísimos. No sé si alguien quiere decir algo en breve, comentar alguna cosa. Simplemente, Fran, como bien decía Lucas, vamos a estar defendiendo de manera continua y permanente los intereses de todos los españoles. No se nos olvide, nosotros estamos muy preocupados porque la situación es crítica. Hoy es el agua, ¿qué será mañana? ¿Con qué se van a meter? ¿Por qué van a utilizar? ¿Qué excusa van a utilizar para dividirnos a los españoles? Y bajo ningún concepto, por lo tanto, apoyo total y absoluto a los regantes. Estaremos también el lunes en Madrid y, por supuesto, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar difusión a algo que preocupa no solamente al Levante, nos preocupa a todos porque también implicaría el turismo que tan rico que tenemos en la zona del Levante. Muchas gracias. Yo, por supuesto, decir que por supuesto desde Alicante vamos a estar apoyando esa manifestación el lunes. Decir que, bueno, que con la decisión de la ministra de acabar con el trasvase e implantar el agua desalada, pues bueno, ya la factura que la paguen los agricultores y que la pague el medio ambiente. Y eso no se puede consentir. Por lo tanto, nosotros vamos a estar, invito a todo el mundo a que participe en esa reivindicación, porque al final es algo que nos afecta a todos. Ahora sí me escucháis bien, ¿verdad? Yo sé que para todos los que nos estáis viendo, no sé si alguien quería decir algo más. Si no, sí os digo que yo supongo que vosotros ya la tenéis todos. La aplicación de EDATV, Estado de Alarma Televisión, está siendo todo un éxito desde su lanzamiento, nuestra plataforma. Que se lo digáis también a los regantes, que se lo digáis también a vuestros amigos, a los miembros del personal de la administración, que se la descarguen, ¿no? Que nos sigan y que entre todos podamos lanzar los temas, darle más y darle más difusión. Os agradezco muchísimo. Si me permite un segundo y por alusiones, darte las gracias en primer lugar por la oportunidad, darte las gracias por tu presencia el lunes, darle las gracias a los 2 consejeros y a la diputada de Agua de Alicante por su apoyo siempre institucional y siempre leal, dar también las gracias, hay que decirlo, a todos los alcaldes que han estado y siguen apoyando de distintas ideologías el movimiento que iniciamos, que es un movimiento justo, y a todas aquellas autoridades como el presidente de la región de Murcia, el presidente de Andalucía y también la vicepresidenta de Valencia y el presidente que en la medida de lo posible están remando y están apoyando el movimiento. Por lo tanto, muchas gracias a todos y era lo que quería decir.
Pues muchísimas gracias también a vosotros por haber estado aquí. Muchísimas gracias a los espectadores de Estado de Alarma por estar cada noche, cada semana con nosotros. Seguimos al lado de los afectados, seguimos al lado de la noticia y nos vemos. Muchísimas gracias. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiada, el violento contraataque alemán. Usados como herramienta de control. Mira, ¿qué móvil es? Un Samsung. Sí, Samsung. Samsung. Buenos relojes, Samsung. Falso. Samsung. No, Samsung. O sea, no estáis pasando mucha hambre, ¿no? Es un móvil caro.